El algoritmo de Dijkstra se utiliza para encontrar el camino más corto entre un nodo inicial en una red y todos los demás nodos de la red hasta llegar al nodo final. A continuación voy a utilizar un ejemplo para explicar cómo funciona este algoritmo. En el grafo que vemos en la pantalla, los círculos que tienen una letra en medio representan nodos. Estos nodos pudieran ser ciudades o podrían ser almacenes. Con las líneas representamos los arcos y arriba de las líneas encontramos un número que nos indica cuál es la distancia que se tiene que recorrer por cada arco. Estos arcos podrían ser carreteras o caminos que unen a los nodos, ciudades o almacenes. En este ejemplo vamos a encontrar la ruta más corta entre el nodo A y el nodo J. Sin embargo, el algoritmo también encuentra los caminos más cortos entre el nodo A y todos los demás nodos. Comenzaré creando una tabla que en la primera columna va a tener en todas las filas a cada uno de los nodos del grafo. Posteriormente voy a agregar dos columnas más para hacer la primera iteración. En la columna identificada con AN vamos a colocar el nodo anterior o el antecesor para llegar al nodo de la fila. Y en la columna identificada con DI vamos a colocar la distancia que tenemos que recorrer para llegar a dicho nodo. Como podemos observar, nuestro nodo de inicio es el nodo A, por lo tanto no tiene ningún antecesor y colocamos un guión en la columna AN y no tenemos que recorrer ninguna distancia para llegar a él, por lo tanto colocamos 0 en la columna DI. Ya que el nodo A es el nodo de inicio, lo dejamos fijo. Del nodo A podemos ir al nodo B, al nodo C y al nodo D. Primero llenaremos la fila del nodo B. Para llegar al nodo B tenemos que pasar por el nodo A, por lo tanto ponemos A en la columna que indica el nodo antecesor y 3 en la columna que indica la distancia. Para llegar al nodo C, de igual manera tenemos que pasar por el nodo A y tenemos que recorrer 8 unidades de distancia para llegar a C. Y para llegar a D pasamos por el nodo A y recorremos 5 unidades de distancia. Para los siguientes nodos aún no sabemos por qué nodos tenemos que pasar ni cuánto tenemos que recorrer para llegar a ellos. Por lo tanto, colocamos el símbolo de infinito como nodo anterior y un guión en la columna de la distancia. Ahora podemos analizar cuál es el nodo más cercano al nodo A. Entre B, C y D, el nodo más cercano es el nodo B, ya que solamente tenemos que recorrer 3 unidades de distancia. Por lo tanto, podemos dejar fijo al nodo B para continuar con la siguiente iteración. En la iteración número 1 llegamos al nodo B por la ruta más corta. En la iteración número 2 vamos a ver a qué nodos podemos llegar por la ruta más corta. Del nodo B podemos llegar al nodo F y al nodo C. Como ya sabemos que para llegar a B la ruta más corta es de 3, ahora de B a F tenemos que recorrer 7 unidades de distancia, lo cual nos hace que para llegar a F requerimos 10. Y para llegar a C, si pasamos por B, tendríamos que recorrer 3 de A a B y 5 de B a C, lo cual nos hace 8 unidades de distancia. En este caso, es la misma cantidad de unidades de distancia que si recorremos directamente de A a C, que también es 8. Podemos escoger cualquiera de los dos caminos. Yo voy a escoger el camino de A a C, ya que es más directo, por lo tanto dejo como nodo antecesor al nodo A. Como ya habíamos llegado a D en la iteración anterior, la dejamos igual. Los nodos a los que no hemos llegado también quedan igual. Ahora vamos a evaluar de los nodos a los cuales llegamos, a cuál llegamos más rápido. Para llegar a F requerimos 10, para llegar a C requerimos 8 y para llegar a D requerimos 5. Por lo tanto, hemos llegado más rápido a D recorriendo 5 unidades de distancia pasando por A. Dejamos fijo este nodo. Para comenzar la tercera iteración, construimos la tabla y colocamos los valores para los nodos a los cuales ya les hemos encontrado la ruta más corta, que son el A, el B y el D. Ahora vamos a ver a qué nodos podemos llegar más rápido. Para ir a F, pasando por B, tenemos que recorrer 3 para llegar a B, más 7 para llegar a F, son 10. Ahora, para llegar a C, podemos hacerlo pasando por B. En tal caso, tendríamos que recorrer 3 para llegar a B, más 5 de B a C, son 8. Otro camino para llegar a C sería de A a C, que también nos representa una ruta de 8. Pero ahora tenemos un camino nuevo, que es a través de D,
que es el último nodo que dejamos fijo. De A a D recorremos 5, más 2 de D a C. Esto nos hace un camino de 7. Este camino es más corto que el anterior, por lo tanto, este es el que vamos a elegir como el camino más corto para llegar al nodo C. También podemos llegar de los nodos que ya están fijos al nodo G, para lo cual tendríamos que utilizar 5 unidades de distancia para llegar a D, más 4 de D a G, 9. Estos valores son los que ponemos en la tabla. De los nodos que aún no están fijos, el nodo más cercano es el nodo C, ya que para llegar a él recorremos únicamente 7 unidades de distancia. Ahora fijaremos el nodo C, ya que hemos encontrado la ruta más corta para llegar a él. Los nodos a los cuales no hemos llegado los manejamos de la misma manera que la iteración anterior. Ahora vamos a continuar con la cuarta iteración. Ya hemos llegado a los nodos A, B, C y D por la ruta más corta. Nos toca encontrar cuál es el siguiente nodo al cual podemos llegar con la ruta más corta. Para llegar al nodo F, pasando por los nodos a los cuales ya les hemos encontrado el camino más corto, tenemos dos opciones. La primera opción es la que ya analizamos pasando por B y tardamos 10 unidades en llegar a F. La segunda opción podría ser pasando ahora por C, que lo acabamos de dejar como nodo fijo, para lo cual tardamos 7 en llegar a C, más 5 en llegar a F, son 12 unidades. Tenemos que escoger la ruta más corta, por lo tanto nos quedamos con la ruta anterior, pasando por B, tardándonos 10 unidades en llegar a F. Para llegar al nodo E, únicamente lo podemos hacer pasando por el nodo C, que ya tenemos fijo. Tardamos 7 para llegar a C, más 8 para llegar a E, son 15 unidades de distancia. El siguiente nodo al cual podemos llegar es al nodo G, solamente pasando por D, que también ya es el único fijo anterior. Para llegar a D, tardamos 5, más 4 de D a G, tardamos 9 para llegar a G. De los nodos a los que hemos llegado, que son el F, el E y el G, tenemos que escoger al cual llegamos por la ruta más corta, que fue el G. En este caso lo vamos a dejar fijo. A los nodos a los cuales todavía no llegamos, les damos el mismo tratamiento que en la iteración anterior. Hasta ahora hemos encontrado la ruta más corta para llegar a los nodos A, B, C, D y G. En la quinta iteración buscaremos cuál es el nodo más cercano a estos. Para llegar al nodo F ya habíamos determinado que tenemos que recorrer 10 unidades de distancia pasando por el nodo B. Para llegar a E pasando por C ya habíamos calculado que recorremos 15 unidades de distancia. Ahora también podemos llegar a través de G. Para ello tenemos que recorrer 9 para llegar a G más 6 de G a E son 15. Como por los dos caminos la distancia es de 15, podemos escoger cualquiera de los dos. Yo voy a escoger el camino por C. A partir de G también podemos llegar a I y nos tardaríamos 9 para llegar a G más 4 de G a I, 13. Esta sería la ruta para llegar a I. De esta forma hemos llegado a los nodos F, E e I. Al nodo F llegamos con 10, al nodo E con 15 y al nodo I con 13. Por lo tanto, seleccionamos el nodo F como el más próximo, ya que llegamos con 10 unidades, y lo seleccionamos para dejarlo fijo en la siguiente iteración. En la sexta iteración, colocamos los nodos para los cuales ya conocemos cuál es su camino más corto, y vamos a seleccionar cuál es el siguiente nodo al cual podemos llegar más rápido. Al nodo E, ahora podemos llegar a través de tres caminos, por F, por C o por G. Si pasamos por F, tardaríamos 10 para llegar a F, más 5 de F a E son 15. Si elegimos la ruta a través de C, son 7 para llegar a C, más 8 de C a E, también son 15. Si lo hacemos a través de G, son 9 para llegar a G, más 6 de G a E, también son 15. Las tres rutas tienen la misma cantidad de unidades de distancia para llegar a E. Podemos elegir a cualquiera de las tres. Yo voy a elegir a C. Para llegar a H lo podemos hacer a través de F o a través de E. Sin embargo, como E todavía no está fijo, lo vamos a descartar. Por lo tanto, el único camino hasta el momento factible para llegar a H sería a través de F. Y para llegar a F tardamos 10, más 6 de FH son 16. Para llegar ahí, podemos dejar el valor de la iteración anterior. De los nodos a los que hemos llegado, el H, el E y el I,
Vamos a elegir al cual llegamos más rápido, que es el nodo I, ya que solo utilizamos 13 unidades para llegar a él y lo dejamos fijo para la siguiente iteración. La séptima iteración la iniciamos igual que las anteriores, colocando los nodos para los cuales ya conocemos cuál es el camino más corto. De estos nodos ya podemos llegar a los que restan de la red, que son el nodo E, el H y el J. Primero analizaremos el nodo H. A este solamente podemos llegar a través de F. Para llegar a F tardamos 10, más 6 de FH, tardamos 16 para llegar a H. Para llegar al nodo E, ya habíamos analizado que el camino más corto era a través de C, con 15 unidades. Pero ahora también podemos llegar a través de I, para lo cual requerimos 13 para llegar a I, más otros 3 de I a E, son 16. Como el camino anterior a través de C es de 15, es más corto y lo dejamos como fijo. Por el momento solamente podemos llegar a J a través de I, ya que es el único nodo antecesor que está fijo. Para hacerlo tenemos que llegar a I con 13 unidades, más 6 de I a J, son 19. Este valor es el que colocamos en la tabla. De los nodos a los que hemos llegado, el más cercano es el nodo E, por lo tanto lo dejamos fijo para la siguiente iteración. Comenzamos la octava iteración como las anteriores, colocando en la tabla los nodos para los cuales ya sabemos cuál es la ruta más corta. Para llegar a H por F tardamos 16. Ahora también podemos llegar a H a través de E. Para llegar a E tardamos 15 y de E a H es 1. Por lo tanto, también tardamos 16. Otra vez podemos escoger cualquiera de los dos caminos. Yo voy a escoger llegar a H a través de F. Para llegar a J, también habíamos determinado que a través de I llegábamos recorriendo una ruta de 19. También dejamos este valor en la tabla. Ahora fijamos el nodo H, ya que es el nodo más cercano a los nodos que ya están fijos, con una distancia de 16. En la novena iteración, vamos a determinar cuál es el camino más corto para llegar al último nodo de la red. Podemos llegar a J pasando por I o por H. Si lo hacemos a través de I, para llegar a I nos tardamos 13, más 6 de I a J son 19. Si lo hacemos a través de H, para llegar a H nos tardamos 16, más 2 de H a J son 18. Este sería el camino más corto, por lo tanto elegimos llegar a J a través del nodo H. Ahora que hemos encontrado la ruta más corta para llegar a todos los nodos de la red, podemos trazar la ruta más corta para llegar al nodo J. Esto lo vamos a hacer partiendo del nodo J hacia el nodo A. Para llegar al nodo J tenemos que pasar por el H. Para llegar al H tenemos que pasar por el F. Para llegar al F tenemos que pasar por el B. Y para llegar al B tenemos que pasar por el A. Esta es la ruta más corta para llegar de A a J. De igual manera se podría encontrar el camino más corto para llegar a cada uno de los nodos partiendo de A.